Tengo un motor de inducción trifásico de 11 kilowatts. ¿Esa potencia qué viene a ser? ¿La potencia de entrada o la potencia de salida del motor? Los datos de placa es salida de la máquina, ¿ok? Entonces me dice, la potencia de salida es de 11 kilowatts. 2 es igual a 11 kilowatts. Perfecto. La máquina es de 400 voltios, voltaje de línea. 6 polos, 50 Hz, ¿ya? Y gira a 965 RPM a plena carga, ¿ok? Si yo sé que la máquina es de 6 polos y 50 Hz, ¿cuánta es la velocidad de sincronismo de esta máquina? Sin calculadora. La mente. ¿Cuánto? Claro. ¿Cuánta es la velocidad de sincronismo de la máquina? ¿Qué hay que multiplicar? 50 por 300. ¿Cuánto sale? 1000, exacto. ¿Necesita calculadora? No, porque 60 veces la frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia? 50, ¿cierto? Serían entonces 3000, ¿no? Entre la cantidad de pares de polos. ¿Cuántos son? Son 3, ¿no? Son 6 polos, 3 pares de polos. 1000. Entonces la velocidad de sincronismo es igual a 1000 RPM. La velocidad del rotor a plena carga es de 965 RPM. El rendimiento y el factor de potencia son del 88 y 0.76. Perfecto. Rendimiento 88% y factor de potencia 0.76. ¿Cierto? Me pide primero la velocidad de sincronismo. Ya la determinamos, es muy sencilla, es igual a 1000 RPM. Me pide siguiente el deslizamiento a plena carga. Ahí está en B. ¿Puedo calcularlo? Claro que sí, muy sencillo, ¿cierto? Diferencia entre las velocidades. Tengo aquí, por lo tanto, 35 sobre 1000 por 100%. Esto es S, ¿cierto? S, por lo tanto, sería igual a 3.5%. ¿Sí? Perfecto. Si hay dudas, me avisan, por favor. ¿Estamos hasta ahí? 35 es la diferencia de velocidades. Recuerden que el deslizamiento dijimos aquí es igual. Deslizamiento es igual a ns menos nr sobre ns por 100%. ¿Cierto? Ya tenemos la segunda. Vamos a la tercera. Corriente de línea en condiciones asignadas. Corriente de línea en condiciones asignadas. Perfecto. Lo que yo tengo es la potencia mecánica. ¿Puedo trabajar con esa potencia? No, ¿cierto? Yo lo que necesito es la potencia eléctrica absorbida por el motor. Pero tengo el rendimiento. Yo sé que el rendimiento es igual a potencia de salida entre la potencia de entrada, ¿cierto? Despejo a la potencia absorbida por mi motor es igual a ¿qué? La potencia de salida, 11 kilowatts, sobre el rendimiento, 0.88. ¿Cuánto me da mi potencia absorbida por mi motor? ¿Cuánto nos da la potencia absorbida por el motor? 12.5 kilowatts. Y yo tengo hasta el cansancio, me han enseñado la ecuación de potencia, ¿cierto? Entonces yo sé que potencia eléctrica es igual a raíz de 3 voltaje por corriente por coseno de pi. Esa ecuación la tengo hasta el cansancio, la conozco, ¿cierto? Despejamos corriente.
Corriente, por lo tanto, es igual a la potencia, 12.5 kilowatts sobre raíz de 3, voltaje 400, por factor de potencia, 0.76. Reprobado. ¿Cuánto le salió? 5.48 amperios. Para un motor de 12.5 me parece que está un poquito bajo. 9.49. A ver, ahí me indica cuánto le salió la corriente. 9 punto qué? ¿Cuánto salió? 23.74. Más o menos debe ser ya porque es motor multipolar, 12.5. Entonces tengo una corriente de 23.74 amperios a plena carga. ¿Sí? 23.74 amperios a plena carga. De ahí me dice el torque de la máquina a plena carga. Eso también ustedes ya lo han visto, porque han hecho laboratorio, ¿cierto? ¿A qué es igual torque? ¿A qué es igual torque? ¿O a qué es igual potencia de salida? Bien. ¿Se acuerdan? En laboratorio han hecho eso. En casi todos los laboratorios de máquinas rotativas. ¿A qué es igual torque o a qué es igual potencia de salida? Nada. ¿A qué es igual? Fuerza por. No manches. No. ¿Ustedes lo han visto? P2 es igual a torque por velocidad, velocidad va radianes por segundo. Pueden dejar entonces, torque es igual a potencia de salida sobre velocidad. ¿Cómo se lo han visto? Potencia de salida sobre velocidad. ¿Cuánto era mi potencia de salida? 11 kilowatts. ¿Cuánto es la velocidad? ¿Qué velocidad debo colocar ahí? La velocidad, ¿cuál? 965. La del rotor, perfecto. 965 RPM, la otra no, la física. 965 por pi sobre 30 o por 2 pi sobre 60, como ustedes quieran. ¿Cuánto sale ese valor de torque? O sea, 11 por 10 al cubo, debe considerar, no lo coloquen como solo 11. 108 Newton metro, ¿sí? Sencillo, motor de inducción. Claro. Vamos a ver aquí. 1000 RPM, 3.5%, 23.7, 108, 109 Nm. ¿Perfecto? Ya vamos a otro ejercicio, ¿ya? Vamos a ese. ¿Qué te pareció el anterior? Voy a hacer dos así y uno un poquito más largo, ¿cierto? Pero primero dos así.
Me dice, tengo la potencia absorbida por un motor de inducción trifásico de 4 polos, 60 Hz, es de 4.8 kilowatts. Entonces, 4.8 kilowatts es la potencia de entrada o es la potencia de salida del motor. Es la potencia de entrada, ¿ve? Le dice absorbida. Si le dice los datos de placa del motor son de 11 kilowatts, esta es la potencia de salida. Pero ahí le dice absorbida por el, ¿cierto? Entonces la potencia 1 es de 4.8. P sub 1 es igual a 4.8 kilowatts. ¿Qué más me da? Me dice que mi motor gira a una velocidad de 1640, ¿cierto? Entonces N2 es igual a 1640 RPM. Igual al ojo yo puedo decir que la máquina trabaja ¿a qué frecuencia? ¿A qué frecuencia trabaja? 1860 Hz, 4 polos, ¿cierto? Entonces, ¿necesitan darme esa información? ¿Es necesario que me den esa información? No, no es necesario. Con la velocidad del rotor yo lo puedo intuir. ¿Sí? Entonces, ya sé que la velocidad de sincronismo o velocidad 1 es igual a 1800 RPM. ¿Qué más me dice? Las pérdidas totales en el estator son de 265. ¿Ya? Vamos a colocarle aquí. Pérdidas totales. Pérdidas de cobre en el estator son 265 watts. Las de rozamiento y ventilación son 300 watts. Pérdidas de fricción y ventilación son de 300 watts. ¿Ya? Calcular primero el deslizamiento. Sencillo, ¿sí, no? Ya lo hemos hecho hace un ratito. Entonces, el ítem A es el deslizamiento. Ese va a ser igual 1640 a 1800, tendríamos 160, ¿cierto? Sobre 1800 por 100%. ¿Sí? Ya no he vuelto a colocar la ecuación porque ya la conoce. ¿Cuánto me da el deslizamiento? Ok, mi deslizamiento por lo tanto calculado a plena carga es de 8.88%. Perfecto. Me voy al siguiente item. Me dice las pérdidas de cobre. ¿Ya? Yo ya tengo las pérdidas de cobre en el estator, así que asumo que las pérdidas de cobre son en el rotor, ¿cierto? Son en el rotor. Yo, para la parte de máquinas de corriente continua, les hice un balance de potencias. No sé si se acuerdan. ¿Sí o no? ¿No? Dijimos, yo tengo la potencia absorbida por el motor, que la llamamos P sub 1. De ahí yo tengo las pérdidas de cobre del estator. De ahí paso del estator al rotor y se llama esa una potencia. Esas no son pérdidas. Potencia de entreguiar, esa es potencia. Lo rojo es pérdidas y lo azul es la potencia de entrada o potencia de salida. Me encuentro en el rotor y también tengo pérdidas. Pérdidas de cobre del rotor. ¿Ya? De ahí voy a transformar la potencia eléctrica en potencia mecánica. Y esa se llama potencia de conversión. ¿Ya? Esta transformación le llamamos potencia de conversión. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a restarle las pérdidas mecánicas y las pérdidas magnéticas. Pérdidas mecánicas más las pérdidas magnéticas. Para al final tener la potencia de salida del motor. Este viene a ser mi balance de potencias, mi diagrama de balance de potencias. ¿Ya? Entonces, me dice las pérdidas de cobre del rotor. Si yo quiero esas pérdidas, yo debería tener esta potencia y esta potencia, ¿cierto? Recuerden que mientras yo me vaya hacia el lado izquierdo, yo voy restando. ¿Sí? Mientras me vaya al lado izquierdo, voy restando.
mayor a la potencia de salida, ¿cierto? La potencia de entrada es mayor a la potencia de salida. Por lo tanto, yo podría escribir varias ecuaciones solamente con este balance de potencias. Puedo decirle, por lo tanto, que la potencia de entre hierro es igual a la potencia de entrada menos las pérdidas de cobre del estator, ¿sí? Podría decirle que la potencia de conversión es igual a la potencia de salida más las pérdidas mecánicas más las pérdidas magnéticas, ¿cierto? Entonces podría construir varias ecuaciones con ese diagrama de balance de potencias. Vamos a relacionar estas dos, ¿ya? Voy a relacionar estas dos. Y ahí les voy a colocar más bien una nueva ecuación solamente para relacionarlas. Podemos sacar de otra forma así. Tengo que la potencia de entre hierro es igual a 3 veces la corriente del rotor al cuadrado R2 sobre S. Ya, esa viene a ser mi ecuación de potencia de entre hierro. Y bien, las pérdidas de cobre del rotor es igual a 3 veces corriente al cuadrado R2. ¿Ok? ¿Puedo relacionar estas? Sí, son muy parecidas, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que la potencia de entre hierro es igual a las pérdidas de cobre del rotor, ¿cierto? ¿Qué me quedaría aquí sobre S? Y esto lo mando aquí, S. ¿Sí? He relacionado ambas, ¿ya? Entonces, S por la potencia de entre hierro es igual a las pérdidas de cobre del rotor. ¿Puedo calcular la potencia de entre hierro? Sí. ¿Tengo la potencia absorbida y tengo las pérdidas de cobre del estator? Sí. Perfecto. Entonces, ¿cuánto va a ser mi potencia de entre hierro? Mi potencia de entre hierro es igual a la potencia absorbida que era de 4.8 kilowatts menos las pérdidas de cobre del rotor que es de 0.265 kilowatts, ¿cierto? ¿Cuánto me sale la potencia de entre hierro? ¿Cuánto le salió? 4.535. 4.535. Ya tengo la potencia entre hierro. Ahora vamos a determinar las pérdidas de cobre del rotor de esta relación que acabamos de hacer. Pérdidas de cobre del rotor es igual al deslizamiento. ¿Cuánto es mi deslizamiento? 8.88. 0.088 por 4.535, ¿cierto? ¿Cuánto salen las pérdidas de cobre en el rotor? Pérdidas de cobre del rotor, 0.4 kilowatts, o lo que es lo mismo, 400 watts, ¿cierto? ¿Qué más me pide? Potencia útil en el árbol del motor, ¿ya? ¿Cuál es la potencia del árbol del motor? Es esta de aquí, la potencia de conversión, ¿ya? Entonces voy a determinar el ítem C. Potencia de conversión por el diagrama de balance de potencias. ¿A qué va a ser igual? ¿Tengo la potencia de salida? No. Entonces me voy por el otro lado, ¿cierto? Entonces, ¿qué podría decir? Potencia de conversión es igual a... Podría decirle, puedo colocar, recuerden, varias ecuaciones. Puedo decirle potencia de entrada menos pérdidas de cobre del estator menos pérdidas de cobre del rotor. Le quito las pérdidas, no la potencia. Recuerden que lo verde era potencia, ¿sí? O puedo decirle la potencia de conversión es igual a la potencia de entre hierro menos pérdidas de cobre del rotor. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ya?
de la primera ecuación no puedo quitar esto porque es potencia, no son pérdidas. ¿Sí? Solamente lo que está en rojo son pérdidas. Entonces calculamos de la segunda, que es más sencilla, potencia de conversión. ¿Cuánto era la potencia entre hierro? 4.535 menos. ¿Cuánto eran las pérdidas de cobre del rotor? 0.4. ¿Cuánto me da la potencia de conversión, por lo tanto, o potencia también llamada en el árbol del motor? Me da igual a 4.135, ¿cierto? ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? De ahí me dice el rendimiento del motor, el último byte, en el ítem D. El rendimiento es igual a ¿qué? Potencia de salida, ya lo habíamos dicho hace un rato, sobre potencia de entrada. ¿Tengo la potencia de salida? No, pero la puedo determinar. ¿A qué es igual la potencia de salida? Y ahí otra vez, vuelvan a hacer lo mismo. ¿A qué es igual la potencia de salida? No, porque rendimiento no lo tengo ahí. De este diagrama de balance de potencias, ¿a qué sería igual la potencia de salida? Potencia de conversión menos pérdidas mecánicas y magnéticas, ¿cierto? No me dan las pérdidas magnéticas, solo las mecánicas, perfecto, solo tomo estas. Potencia de salida es igual potencia de conversión 4.135 menos las pérdidas mecánicas eran de 0.3, ¿cierto? ¿Cuánto me da la potencia de salida entonces? 3.8, ¿no? 8. 3.835, ¿no? 6. Ya tengo la potencia de salida, ya puedo calcular el rendimiento. El rendimiento es igual a 3.835 sobre la potencia absorbida, que es de 4.8 por 100%. ¿Cuánto es el rendimiento? ¿79.9? Sí. ¿Sí? Tal vez. 79.9. Ok, entonces ya tenemos ahí. Deslizamiento 8.9. Pérdidas de cobre del rotor, 400 y 403. Potencia de salida, 3.8, ¿sí? Rendimiento 79.9. Perfecto.